En esta mañana vamos a tratar el tema de la teoría conspirativa de la Navidad. Cuando nos referimos a lo que es una teoría conspirativa, básicamente nos estamos refiriendo a una explicación o a un evento o cadena de eventos que tienen una trascendencia social, económica, histórica, política, pero que en el fondo subyace otra razón, otro propósito. Es como cuando decimos que hay un plan detrás de todo esto, y eso es lo que queremos ver, si hay efectivamente un plan dentro de este tema de la Navidad, algún plan secreto o engañoso de personas influyentes que trabajan a la sombra de manera oculta. A eso es que nos referimos con una teoría conspirativa. Realmente, ¿qué hay detrás de la Navidad? Porque todos tenemos el criterio popular de que la Navidad se refiere a ¿qué? Al nacimiento del Señor Jesús. Es lo que todos hemos escuchado, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde pequeño. Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis según esta propuesta que yo le estoy presentando en esta mañana de la teoría conspirativa, y vamos entonces a ver cómo esto se sostiene o se cae. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿trata de alguna manera la Biblia el tema de la Navidad? ¿Tenemos alguna referencia en la Biblia que nos hable acerca de la Navidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Un pasaje que nos hable no del nacimiento del Señor, sino de celebrar una fiesta regularmente con todos estos motivos y con todas estas cosas. ¿Alguien conoce ese pasaje en la Biblia? Porque la Biblia sí nos habla de la encarnación, que es el hecho mediante el cual el Hijo, el Señor Jesucristo, se hace hombre para tomar nuestro lugar en la cruz. Pero no, nadie le viene a la mente un pasaje que hable de manera específica sobre la Navidad. Bueno, si entre tantas personas no hay, es posible que se le haya escapado, incluyéndome a mí, que preparé este tema. Vamos a empezar hablando de dos cosas. La Biblia nos señala básicamente dos grandes celebraciones que la iglesia debe llevar a cabo de manera regular y perpetua. Estas dos celebraciones son lo que a la luz de la Biblia se llaman los sacramentos, que son estos rituales que periódicamente se practican dentro de la iglesia con el propósito específico de comunicar algún tipo de verdad espiritual. El primero que nos encontramos está en Mateo 28. ¿Quién recuerda cómo dice Mateo 28 en la Gran Comisión? ¿Cómo dice la Gran Comisión? ¿Recuerdan? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Por tanto, en función a esa potestad que le ha sido dada al Señor Jesucristo, que dice: id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia nos habla de dos celebraciones importantes, y una de ellas es el bautismo. El bautismo no es la manera ni la forma. Estamos hablando de Mateo 28, 18 y 19. Estamos hablando de que el bautismo es un testimonio público que se da a los asistentes, mediante el cual una persona, luego que ha creído en el Señor Jesús y que ha recibido la instrucción básica del Evangelio, le comunica a esta comunidad de creyentes que Él ha dado el paso de muerte a vida, y que así como el Señor Jesús murió y resucitó, fue sepultado y se levantó, así también una persona mediante el bautismo, oigan bien,
no es que llega a ser salva, sino que da un testimonio público de que Él ha muerto al pecado y se ha levantado en novedad de vida, una nueva criatura, tal como lo hizo el Señor cuando estuvo por 3 días y 3 noches en la tumba. La otra gran celebración nosotros la encontramos en Lucas 22 del 17 al 20, que es donde el Señor instituye la cena del Señor, o lo que también se conoce como la Eucaristía o acción de gracias. En este tiempo la iglesia lo que hace es que recuerda de manera simbólica el hecho de que Jesucristo derramó su sangre y que su cuerpo fue colgado en un madero, en una representación simbólica de lo que Jesús hizo en su cuerpo. Es decir, en aquella noche y antes de ser entregado, el Señor les dice a sus discípulos, luego de repartir el pan, les dice: este es mi cuerpo. No es que se está convirtiendo en el cuerpo del Señor, sino que este pan es la representación del cuerpo del Señor. Y luego cuando bebe de la copa dice: esta es mi sangre. No es que esta es mi sangre, sino que esta es la representación de mi sangre. Este es un símbolo y ustedes van a hacer esto todas las veces que quisierais hasta que el Señor venga. Es decir, a través de los siglos y de las edades, los creyentes habrán de practicar el bautismo como una comunicación de ¿qué? De que han muerto al pecado y que han resucitado con Cristo. Simplemente esto es un acto simbólico, porque la forma en que una persona llega a tener la salvación es mediante la conversión a Jesucristo, es mediante el arrepentimiento de los pecados y poniendo la fe en que Jesucristo, al sufrir en la cruz la muerte, tomó mi lugar, y su resurrección me garantiza que Él es poderoso para darme la vida eterna. Ahora, cuando nosotros vamos a los escritos antiguos, vemos que existió un grupo de personas que fueron reconocidos como los padres de la iglesia. ¿En qué consistía este grupo? ¿Por qué se le llamaba los padres de la iglesia? Bueno, pues este grupo de personas fueron los que después de los apóstoles se encargaron de transmitir la enseñanza cristiana, así también como defender la fe de una serie de amenazas que existían en su momento. Un detalle característico de los padres de la iglesia es que ellos recibieron la enseñanza del evangelio ¿de quién? De los apóstoles, que a su vez anduvieron con el Señor Jesús. Ahora es interesante que a lo largo de todos los escritos de los padres de la iglesia, que por cierto tuvieron una producción muy voluminosa en cuanto a escritos, no se hace mención en ningún sitio del tema de la Navidad. Es decir, no lo encontramos, el tema de la Navidad, no lo encontramos en los sacramentos, no encontramos versículos en la Biblia, tampoco lo encontramos en los padres de la iglesia. Su mención o institución, la primera vez que se trata el tema de la Navidad, fue alrededor del año 400, próximo al año 400 de la era cristiana. Es decir, ya habían pasado 400 años, casi 400 años después del ministerio terrenal del Señor Jesús. No encontramos su origen tampoco en ninguna de las iglesias del primer siglo ni del segundo siglo, la iglesia de Jerusalén o Antioquía o Siria. Por el contrario, esto tiene su origen como una celebración en la ciudad de Roma, cientos de años después de la sucesión del Señor. Ahora, lo que estamos diciendo es esto: no podemos asociar la festividad de Navidad tal como la practicamos hoy en día, tal como vemos que hay todo un movimiento, una magia, que hay un espíritu de la Navidad, que hay una
una sensación de alegría o de amor generalizado. Eso no lo podemos asociar a la enseñanza bíblica. Por lo menos no aparece en ningún versículo, no aparece en ninguna de las ordenanzas o rituales de la iglesia, que son básicamente dos: bautismo y la cena del Señor. Pero tampoco los padres de la iglesia, que fueron los que inmediatamente con la muerte de los apóstoles tomaron la guía espiritual y defendieron la fe cristiana de muchos de los ataques que existían en ese momento. Ahora, cuando nosotros hacemos entonces un análisis histórico, ya no bíblico, de la Navidad, nos podremos dar cuenta que la Navidad, como la conocemos, probablemente fue la transformación de unas festividades paganas que se practicaban en Roma desde tiempos inmemorables. Y estas festividades paganas estaban relacionadas entre las fechas de diciembre, y básicamente eran la Saturnalia, la Sigilaria, la Juvenalia y la Brumalia. Y estas festividades se practicaban en Roma en el mes de diciembre en conmemoración de la era dorada de la libertad universal, y que eran grandes festividades especialmente para los esclavos y para los niños. Recuerden que Roma se le recuerda en la historia y se heredan muchas cosas de ellos, de los romanos, pero específicamente, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué nosotros heredamos de los romanos? El derecho común, el derecho que le asiste a todas las personas, es una herencia que nosotros tenemos de los romanos. Entonces los romanos tenían unas grandes festividades, eran lo que ellos llamaban el Festival del Invierno. Pero el Festival del Invierno estaba compuesto de una serie de festividades paganas que ellos realizaban para sus dioses. Y allí estaba la Saturnalia, la Sigilaria, la Juvenalia y la Brumalia. Ahora, nosotros obligatoriamente tenemos que entrar en una definición de estos términos para poder comprender mejor de lo que se está hablando, porque si no, mira, nos están hablando literalmente en latín. Afortunadamente yo hice mi tarea y tengo alguna explicación para ustedes de lo que fue la Saturnalia. Recuerden que eran celebraciones paganas, y la Saturnalia no era más que la fiesta de Saturno o Cronos, en representación de los días de su reinado, donde cesaba toda labor, se declaraban que eran días feriados, los prisioneros eran puestos en libertad, y eso les recuerda a ustedes la maravillosa palabra que se llama ¿cómo? Indultos. Los indultos son practicados alrededor del mundo. Los esclavos andaban en ropas de nobles y con sombrero, que eran la marca de un hombre libre, y todas las clases sociales se daban a la alegría y regocijo. Cuando nosotros pensamos en la Navidad, ¿en qué pensamos? En alegría, pensamos en felicidad, pensamos en regalos, pensamos en un momento especial. Pero realmente esta mentalidad que gira alrededor de la Navidad guarda relación con la Biblia o con el Señor Jesucristo. No, por el contrario, vemos que es toda una herencia de un sistema de prácticas paganas, y esto es la Saturnalia. Pero también existía la Sigilaria. Este era diferente, porque este era un festival de imágenes y figuritas al final de la Saturnalia. Es decir, la Saturnalia se celebraba los días 21 y 22 de diciembre, y ahí mismo entraba ¿qué? La Sigilaria. Y la Sigilaria básicamente era una gran colección que la gente tenía de imágenes en miniatura de sus dioses, velones de cera y toda clase de artículos de belleza y lujo que eran entregados a los niños y entre los miembros de la familia. Entonces pensemos en un momento para que ustedes puedan asociar el tiempo de la Navidad de hoy con el Imperio Romano. ¿Qué se pone debajo del arbolito regularmente? Los regalos. ¿Y por qué ustedes creen que hay esa
delicadeza de que se ponen muchas figuritas, imágenes pequeñas de que de todo. Se pone del nacimiento, se pone de Santa Claus, se pone de lo que sea, pero siempre se pone una figurita. Y todo esto, señores, no es más que el reflejo de aquella práctica que existía en Roma, que se llamaba el Festival de Invierno y que impactaba al mundo conocido en aquellos años de la historia en que ellos eran la potencia mundial. No obstante, Roma ha desaparecido como potencia política, pero su herencia, al igual que como sucedió con la cultura griega, la tenemos hasta nuestros días. Entonces fíjense, ese ambiente de regocijo y alegría que tenía la Saturnalia, ahí mismo era seguido por la Sigilaria, que era toda esta decoración y todas estas figuras que se compartían. Y luego entramos en lo que era la Brumalia. La Brumalia era el día más corto del año, que se hace una referencia al solsticio de invierno y al retorno del sol invicto. ¿Qué significa? Que el día 21 de diciembre, que creo que es cuando inicia el invierno, ese día había una celebración porque era el día más corto del año, pero al otro día, cuando ya pasaba ese momento de ese día tan corto, una gran celebración. ¿Por qué? Porque el sol, el dios sol, ha vencido de nuevo y había una gran celebración. Y como decíamos anteriormente, la Navidad no es más que la transformación o regeneración de las festividades paganas relacionadas que se practicaban en Roma en el mes de diciembre. Esa es la realidad detrás de la Navidad. Ahora, hay algo más todavía acerca de la Navidad, que estas fiestas se practicaban en conmemoración de la era dorada de la libertad universal y la igualdad, y en honor del sol sin conquistar, del sol vencedor, y que eran grandes festividades, especialmente para los esclavos y para los niños. Esta conexión vale para muchas de las costumbres de la época de Navidad, como el dar presentes a los niños. Oigan, si ustedes recuerdan el folclore, viene a mi mente una canción de antaño que decía: ¿por qué lloras, niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Y por qué lloraba él? Dice la canción: porque no ha venido el niño Jesús. Se puso su zapatico y una carta le escribió, pero el niño pobre, ¿qué? Sin juguete se quedó. De hecho, hay un gran esfuerzo en el mundo por recolectar juguetes con el propósito de dárselos a niños pobres, aun cuando ellos no tengan para comer durante el resto del año. También los fuegos artificiales, de hecho, también se colocaban árboles de Navidad, que también, ¿qué hace el cristianismo? Importa. Y cuando hablamos del cristianismo, no nos referimos necesariamente a la iglesia fiel de Jesucristo, sino a cómo la religión católico-romana dijo: tráiganme todo eso para acá. Ellos lo que hicieron fue que trataron de transformar, renovar o convertir una serie de festividades paganas. No encontramos vestigios de la Navidad al principio de la historia de la iglesia, no los encontramos en los sacramentos, no la encontramos en la Biblia, no la encontramos en ninguna fuente, salvo más que en la historia universal. ¿Fue acaso en el periodo de los mártires cuando la iglesia asimiló la práctica de la Navidad? No. Oigan, ¿por qué? Porque la Navidad era la fiesta de invierno, era toda una gran festividad pagana, que los creyentes que habían venido a conocer al Señor repudiaban todo ese tipo de cosas. Es como si ustedes le dijeran a la iglesia que tratara de aprovechar la fecha del carnaval vegano o del carnaval de Santo Domingo para hacer una gran actividad. ¿Cuál es la respuesta de los creyentes? Nosotros no queremos estar involucrados
con nada que tenga que ver con eso. No fue sino hasta el año ya cuando la iglesia supuestamente fue declarada como religión universal, en que esa rigidez y esa posición en cuanto al mundo fue suavizada cuando se declaró la llamada conversión general de los gentiles, es decir, donde la fe cristiana pasó a ser la religión oficial del imperio en los tiempos de, recuerdan aquel emperador Constantino, que declaró después de la visión aquella que la religión oficial era la del cristianismo. Con esa masificación de supuestamente la fe y la salvación, también se bajaron todos los estándares doctrinales, éticos y morales, y la iglesia entró en un periodo de corrupción hasta la fecha de hoy, como ustedes la conocen, y sigue estando allá mismo en Roma. Ahora, las festividades de la Navidad mantienen al día de hoy el mismo carácter que tenían antes de la Navidad, antes que esta fuera reconocida como una festividad de los creyentes, varios siglos después del ministerio terrenal del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros estamos viendo hoy en día, esa gran parranda, esa gran fiesta, esas juergas, todo ese romo, todo ese desenfreno, es exactamente la misma conducta que se podía ver entonces en aquella oportunidad en Roma. Ahora, yo les hablé a ustedes de que había una teoría conspirativa, de que había una conspiración, de que había un plan encubierto. Y vamos a entrar entonces, habiendo hecho ese análisis de la historia, vamos a empezar a ver el propósito detrás de la Navidad. Yo quiero que me acompañen, por favor, a leer Mateo 2:13. Mateo 2:13 es el famoso pasaje donde el Señor le informa mediante un ángel a José que tome al niño y su madre y huya ¿hacia dónde? Hacia Egipto, porque acontecerá, dice la parte final del pasaje, que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto significa que desde que el momento que la salvación alcanza el punto en que el Señor Jesús viene, toma naturaleza humana y en la condición de hombre vive una vida perfecta para ir a la cruz y sufrir el castigo del pecado que tú y yo hemos cometido, desde ese mismo momento Satanás ha tratado de eliminar a la persona del Señor. Lamentablemente, toda oportunidad que él tenía de dañar al Señor Jesús quedaron vencidas mediante la resurrección. Cuando el Señor Jesús se levanta de entre los muertos, ahí ya se le acaba toda oportunidad que el diablo pudiera tener en contra de la persona y la obra del Señor. Pero no obstante, Satanás dice: yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir manteniendo esa actitud, ya que no pude matar al niño, ya que se llevó a cabo la redención, ya que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para los hombres. Déjame por lo menos distraerle y confundirle el significado de la encarnación, del nacimiento de Jesús. Porque en la medida, pongan atención a esto, en la medida que el nacimiento de Jesús sea visto solamente como un ambiente de fiesta, sea visto como un ambiente de regocijo, sea visto inclusive como una leyenda, óyete, si bajamos el valor del nacimiento de Jesús, también ¿qué baja de valor y de credibilidad? Su persona y su obra. Si nosotros atacamos, es como plantean los enemigos del Señor, si nosotros atacamos y desmoronamos el nacimiento virginal, bueno, pues también entonces su vida santa y su sacrificio en la cruz se verían seriamente lastimados.
¿En qué consiste la conspiración? Básicamente en eso, en eliminar el significado de que Jesucristo se hiciera hombre, tomara naturaleza humana para tomar tu lugar en la cruz del Calvario. Y es que el propósito del Señor Jesús es muy simple. Dios demanda que su justicia sea satisfecha. Nosotros, con nuestros pecados, no solamente prácticos, sino con nuestra propia herencia, hemos atentado contra el Señor. Y Dios dice, el hombre va a ser condenado, Dios el Padre, a causa de su pecado. Mi justicia no me permite pasar esto por alto. Mi santidad no me permite ignorar su pecado. Y el acuerdo al que llegó Dios fue el siguiente: el Hijo vendría, tomaría naturaleza humana, pagaría con su vida el pecado que tú y yo debemos pagar, para que de esa manera la justicia y todos los demás atributos de Dios pudieran estar satisfechos. Entiéndelo. Si Jesucristo no viene y se encarna, si Jesús no viene, si el Señor no viene y toma naturaleza humana, no habría oportunidad de salvación para el hombre. Y cuando el diablo ataca el nacimiento de Jesús, también ¿qué está atacando? Su muerte en la cruz, y también ¿qué? Su resurrección. Y sin resurrección de entre los muertos no hay ¿qué? Salvación. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Señores, lo que el diablo ha hecho con este tema de la Navidad es tratar de cortar de raíz la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo alcanza su clímax no en su nacimiento, sino en su muerte y en su resurrección. Y si Él logra convertir simplemente a leyenda el hecho de su nacimiento, ¿en qué se convierte lo que sigue después de su nacimiento? ¿Qué también baja? También se convierte en ¿qué? En leyenda, y se desestima todo lo que Jesús ha hecho por el hombre. Ahora, oigan este detalle, donde entra la Navidad, Jesús no cabe. Le voy a explicar este detalle. Yo leía hace un tiempo acerca de que en Kuwait, un lugar muy importante para la fe de los musulmanes, oye, ellos son enemigos acérrimos de la persona del Señor. Sin embargo, ¿qué tienen ellos en los grandes centros comerciales de Kuwait? Tienen arbolitos de Navidad. Y un momentito, espérate. ¿Y por qué ellos tienen arbolitos de Navidad y no aceptan a Jesucristo? Oh, por algo muy sencillo. Es que la Navidad y los arbolitos y todas esas cosas nada tienen que ver con el Señor Jesús. Este movimiento mundial nada tiene que ver con la salvación. De hecho, ¿en qué fecha es que se consumen más bebidas alcohólicas? ¿En qué fecha es? Pero en Semana Santa son 3 días. Pero Navidad, ¿desde cuándo es? Desde noviembre. Las licoreras han preparado producciones especiales para satisfacer la demanda, porque se beben todos los días del diciembre. Díganme, ¿en qué año, en qué época del año es que se practica más infidelidad? ¿En qué? En diciembre. Nadie quiere que esta Navidad le coja solo. De manera que el que está solo, ¿qué hace? Se pone fácil. El que estaba diciendo que no, dice que sí, para que esta Navidad no se le vaya en blanco. Y eso definitivamente que no tiene nada que ver con el Señor. Por el contrario, va en contra de lo que el Señor representa y su obra. Y la pregunta es esta: ¿le quedará el arbolito muy grande a Jesús? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Porque Jesús no pertenece a este sistema de la Navidad. Ahora, yo quiero que veamos cuáles son los elementos de la conspiración. ¿Cuáles son
los componentes, esto de descalificar todo el sacrificio de Jesucristo, ¿cómo está compuesto? Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. Si se reduce el impacto y la importancia del nacimiento de Jesús mediante una celebración anual masiva de esta fiesta no instituida por el Señor, oye, ¿tú sabes lo que pasa? Que la historia del nacimiento virginal y la realidad histórica de la persona de Jesús pierden también impacto. Es decir, cuando algo trascendental sucede, que el Señor nació de una virgen, tú lo conviertes en un ambiente de chercha y de relajo y de fiesta y de parranda. ¿Qué pasa con ese mensaje? Con ese mensaje, cuando se le resta, entonces también es impactado. Y ha habido un plan sistemático de cómo reducir el impacto e importancia del nacimiento del Señor. De manera que cuando se le habla del Señor, la gente parece como que entiende que se le está hablando de algo conocido, cuando realmente está algo muy distante. El hecho trascendental y único en la historia, que nunca habrá de suceder otra vez, en que Dios se hizo hombre para tomar tu lugar. De hecho, siempre que nosotros pensemos en Navidad, Navidad es una época en que, si fuera verdad que guardar relación con Jesucristo, sería una época de lamentación para el hombre, sería una época de vergüenza, porque el nacimiento de Jesucristo lo que dice es: por cuanto el hombre no pudo ni puede, yo iré a tomar su lugar. La Navidad de verdad representaría, si celebrásemos realmente la encarnación del Señor, sería una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que el hombre no puede ser salvo, y la buena noticia es que Dios se hizo hombre para tomar nuestro lugar en la cruz. Ahora, con este tema de la minimización, yo quiero que ustedes piensen en esto. Esta foto que tengo aquí es la de un escritor suizo, que él fue condenado a 1 año de cárcel. ¿Saben por qué? Por haber negado o reducido la realidad del holocausto. Hay países donde solo el proponer una revisión a lo sucedido en el holocausto se convierte en un crimen, está penalizado. Europa no quiere vivir de nuevo esa experiencia. Alemania arrastra su propio trauma y su propia culpa. Hay países de Europa donde, si tú dices que no, que el holocausto no fue como dicen, ya con eso es suficiente para iniciarte un proceso legal. Y cuando nosotros hablamos del holocausto, estamos hablando de un periodo limitado en el tiempo que alcanza también un número limitado de personas. Estamos hablando de 6 millones de judíos y estamos hablando de varios años de exterminio. Pero yo quiero que piensen en esto. Cuando se minimiza el nacimiento del Señor y se reduce a relajo, a chercha, a Santa Claus, cuando se reduce a todo esto y se ignora su obra terrenal y se pone a Jesús como que hay el niñito que no crece, se ha quedado pequeñito ahí en su pesebre, el pobrecito, y él nunca va a tomar el reino ni a ejercer el dominio. Cuando se relaja la visión del Señor Jesús mediante la encarnación, atropellándola por medio de la llamada festividad de la Navidad, ¿cuáles son las implicaciones? La humanidad completa, a través de los años, está caminando ¿hacia dónde? Hacia la perdición. La razón por la cual en algunos países no quieren que se hagan revisiones ni que se disminuya en el grado que sea el tema del holocausto, de ese gran exterminio masivo y de toda esa monstruosidad que representó la Segunda Guerra Mundial, que se dice que pudo haber alcanzado la vida de 40 millones de personas, sin decir todas las sociedades que destruyó. Es porque ellos dicen
es que esto puede conducir de nuevo a un resurgimiento del racismo. Y las sociedades dicen, nosotros no queremos pensar en la gran monstruosidad que representó el Holocausto para la raza humana, especialmente para las llamadas razas que se creen superiores. Sin embargo, cuando nosotros venimos y comparamos la seriedad con la que se maneja el nacimiento del Señor, realmente no se le presta ningún tipo de importancia. Realmente no se trata como si fuera algo intrascendente. Cuando lo que hay en juego aquí es mucho más que lo que sucedió en todas las guerras mundiales. Es mucho más que todo lo que ha sucedido en todas las pestes. Es más que lo que ha sucedido con la muerte de todos los que han pasado por la humanidad. Es tanto así que aunque aquellos hayan muerto físicamente, la encarnación de Jesús vino a sentar las bases para, con su propia vida, habiendo alcanzado la edad de 33 años, librarnos de la muerte eterna, darnos la salvación. Y miren cómo se está teniendo tanto cuidado. Hay cualquier cosa, hay una demanda por difamación, hay cualquier tipo de acción legal. Pero con algo que estamos hablando de vida eterna de miles de millones de personas. Oigan, países que proceden de otras tradiciones diferentes al cristianismo, que no tienen la bendición de haber recibido el Evangelio, han oído de la Navidad, pero no de Jesucristo. En muchísimos lugares del mundo hay una media colgada, hay un gorrito de Santa Claus, hay un trineo que hace cosas, hay un intercambio de regalos, pero ellos no han oído a Jesucristo. Cuando viene y se le habla a Jesucristo, dicen, pero mira, aparte de Santa Claus, aparte de los renos, aparte del trineo y aparte de los regalos, también hay uno que se llama Jesucristo. ¡Wow! ¡Cuánta diversidad involucra la Navidad! ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente le hemos quitado el enfoque al protagonista de la encarnación. Y esto está muy encubierto porque dentro de esta época de regalos y especiales, oigan, esto es tan así que hasta los nunca suficientemente malqueridos políticos de todos los países, hasta los políticos dominicanos nos tienen buenos deseos en Navidad. ¿Qué te parece? Lo que nos maltratan durante el resto del año, ¿qué dicen? En Navidad tú lo ves deseándonos, teniendo buenos deseos. Señores, en Haití se rumoró una vez, en el año 2006, que iban a tener un especial con el tema de los secuestros. Señores, oigan cómo es el tema de los secuestros. Este fin de año, en especial, los secuestros solamente van a costar $4,000. O sea, aprovechen y se dejen de secuestrar ahora. Eso me lo informó alguien de Haití y luego me lo confirmaron otras personas. No sé si llegó a llevarse a cabo este gran especial, pero lo que le quiero decir es, señores, esto es increíble. Toda la magia que hay detrás de la Navidad. Donde entra la Navidad, no entra ¿quién? No entra Jesucristo. Y oigan, con esto yo no quiero decir que yo tengo un problema con el doble sueldo. Ojalá yo tener varios dobles sueldos, con los regalos, con las vacaciones. No, todo eso excelente, disfrútenlo. Lo que nosotros no podemos es permitir que la imagen de Jesucristo sea quitada del sitial que le pertenece, porque lo que hay en juego no es una celebración, sino que un alma que se va a perder. Todo aquel que vea a Jesucristo simplemente como aquel niñito sonriente, blanquito, con los cabellos rubios, que está en un pesebre, si no lo ve como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió en la cruz, lamentablemente esa persona va a ir al infierno. Entonces es mucho lo que hay en juego con este tema de la encarnación. Y cuando se mezcla esto de la historia como la verdad histórica y literal de que el Señor Jesús nació de una virgen, que el Señor Jesús murió y que resucitó al tercer día para
que nosotros podamos ser salvos si creemos y aceptamos su sacrificio sustitutorio en lugar nuestro. Cuando esto se mezcla de que con unos renos voladores, con un viejo que tiene que sé yo cuántos años que vive en el Polo Norte, que él se mete por la chimenea y que los Reyes Magos hacen esto y aquello. ¿Saben lo que nosotros hemos hecho? Ha sido tan elaborado el plan diabólico, como diría aquella persona, que miren lo que ha sucedido. Se ha puesto la verdad y la mentira. Y al formar parte de la misma historia, si tú tienes la verdad histórica de Jesucristo y la pones al lado de una mentira, que son todas las tradiciones de la Navidad, o la mentira adquiere carácter de ficción, de cosas que no pueden ser pero que podrían ser, o la verdad baja a nivel de fantasía. Dígame usted una cosa, ¿quién es el gran perdedor cuando se habla de sucio? ¿Quién es el gran perdedor? El limpio. Cuando se habla de mentira, ¿quién es el gran perdedor? La verdad. Entonces, oigan una cosa, cuando tú vienes y un ente real como el Señor Jesucristo, su vida, su persona y su obra, tú lo pones al lado de Santa Claus, entonces tú te puedes hacer una pregunta muy honesta. Ven acá, si ambos forman parte de la Navidad y Santa Claus es un cuento y es mentira, entonces Jesucristo ¿qué es? O es mentira. O quizás no necesariamente un cuento, pero no como me lo contaron a mí. Quizás Jesucristo existió, quizás Jesucristo es un ente de la realidad, pero ¿era realmente el Hijo de Dios? Entonces ahí se abren un sinnúmero de interrogantes. También los motivos diferentes para la encarnación. De todas las cosas que se pueden decir acerca del Señor Jesús, de su persona y su obra, la que más afecta al hombre es reconocer que Jesús puede resolver el problema del pecado. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús ministraba en Palestina, Él sanaba los pecados. Y hubo muchas personas que recibieron el beneficio de la multiplicación de los panes y los peces. Jesucristo les satisfizo su necesidad física, pero lamentablemente ellos no alcanzaron la salvación. Si todos los que están aquí en esta mañana, o los que se exponen a la palabra de Dios, ven a Jesucristo como alguien o algo que le puede resolver su problema de salud, su problema económico, su problema familiar, su problema matrimonial, su problema de su hijo, quiero decirle que está en el lugar adecuado. Dios obra a favor de su pueblo, pero lamento decirle que viniste con el enfoque equivocado, porque de todas las cosas que se pueden decir del Señor es, como lo presentó Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, cuando a José le es anunciado el nacimiento de Jesús, le dice el ángel: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa? Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oye, si tuviéramos una actitud adecuada con relación al nacimiento del Señor y el niño Jesús, ese niño Jesús constantemente me va ¿a qué? A acusar a mí por cuanto yo tengo un problema de pecado. Entonces pongan atención a esto. No pierdan de vista la importancia de que Jesús puede resolver tu problema de pecado. El gran problema del hombre no está en la educación. Los políticos, bueno, ya ellos han perdido la capacidad de embaucarnos con mensajes de ese tipo. Nuestro problema no está en la educación. Tampoco nuestro problema está en la electricidad. Nuestro problema no está en la oportunidad para los jóvenes. Tampoco en la desigualdad. Tampoco está en la conciencia. Nuestro problema está en nuestro corazón y se llama pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Sin embargo,
El regalo que Dios tiene para ti en esta mañana es vida eterna en Cristo Jesús. La idea no es ahora hartarte de una serie de informaciones que quizás no te sirvan para nada. Nuestro propósito no es aclarar teorías conspirativas sin sentido. Nosotros tratamos esta teoría, ¿saben por qué? Porque en juego está tu alma. El problema aquí no está si tú comes mucho, si tú no comes mucho, si te vas a conseguir un enamorado o una enamorada, si tú vas a cobrar o no vas a cobrar. Tu gran problema es que este diciembre, al igual que los diciembres pasados, todavía tú no te has convertido a Jesucristo. Y Jesucristo ha querido que en esta mañana tú escuches el mensaje de salvación que supuestamente está muy debajo de unos papeles llamados Navidad. Pero hoy este es el año. Haz de este final de año algo diferente. ¿Y sabe qué? Conviértete a Jesucristo para que seas salvo o salva. ¿Cuál es la actitud correcta frente a la encarnación? No al pragmatismo. Muchos de los grandes problemas en la iglesia han venido por tratar de cristianizar las cosas del mundo. Siempre terminan en problemas. Y limitarnos a las observaciones que Dios nos da en su palabra. Nosotros no queremos cargarte. Tampoco queremos decirte que no te comas tu cena de Nochebuena. Por el contrario, estamos interesados en que tú recibas tu doble y que lo disfrutes y que lo ahorres, que ahí viene enero. Queremos que se reúna la familia y que pasen un tiempo memorable. Queremos que los que van de viaje se reencuentren. Que el que con ese dinerito va a pagar su casa, que la pague. El que tiene pensado conseguirse su compañero, su compañera y casarse, que lo haga. Pero nosotros queremos llamarte la atención que por encima de todas estas cosas y que por encima de la magia de la Navidad está la realidad de que Jesucristo murió por tus pecados. Y que si tú no te conviertes a Jesucristo, lamentablemente te vas a perder de lo más importante. Porque lo importante no es el motivo de lo lindo que se ve ese niño en ese pesebre con ese alito dorado, ahí con su buchito y tan bonito como lo ponen. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios se hizo hombre para, como hombre, pagar la deuda que tú y yo como hombres no podemos pagar. Eso fue lo que Jesucristo hizo con la encarnación. Dios dice en su justicia: el hombre pecó, el hombre pagará. Y Jesucristo dice: yo me voy a convertir en hombre para como hombre pagar en lugar de ellos. Para que todo aquel que en él cree, ¿saben lo que dice? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Al final, cuando viene a ver el tema de la Navidad, hasta nos ha sido útil, porque nos ha permitido durar casi una hora hablando de Jesucristo, en lo que todo el mundo está imbuido en su magia de la Navidad. Pues mira, gracias a Dios por la Navidad, porque por ese tú has escuchado el mensaje del Evangelio en esta mañana. Pregunta: ¿te vas a ir de aquí sin Jesucristo? ¿Te vas a ir de aquí con tus problemas de pecado, con tu macuto de maldad? Cristo vino a aligerarte la carga y a darte vida, y que tengas vida como en abundancia. Que esta sea una verdadera Navidad para ti, aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Señor, sea por contienda o por verdad, tu evangelio ha sido predicado. Alumbra a todos los amigos que nos visitan en esta mañana, para que ya que estamos en la época de Navidad,
que supuestamente se relaciona con tu Hijo Jesucristo, sea esta la oportunidad en que ellos tengan vida eterna. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de aquel que nació en una fecha diferente a la Navidad, pero que nació, creció y murió y resucitó para que yo pudiera ser salvo y mis amigos también. En el nombre de ese Todopoderoso que es olvidado en este tiempo, Señor, por la locura de la predicación del Evangelio, dale la salvación a los que nos visitan en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.